Mi mamá le dijo a todo el vecindario que yo me mudaría a su casa para cuidarlos, y apenas llegué, me puso un horario de limpieza en las manos. No discutí, simplemente me fui, llamé a la señora Higgins y puse mi casa en venta. Se enteraron cuando pusieron el letrero. Ahí es cuando la historia realmente comienza, y créeme, no querrás perderte lo que pasa. Asegúrate de estar suscrito para verla hasta el final. Siempre tenemos curiosidad, ¿desde dónde nos están viendo hoy? Cuéntanos en los comentarios. Yo iba completamente agotada. Esa es la única manera de describir el estado físico y mental en que me encontraba cuando llegué en mi coche a la casa de mis padres esa tarde de domingo. Habían sido 6 semanas durísimas en el trabajo, lanzando una enorme renovación de experiencia de usuario para un cliente de fintech que me tenía haciendo jornadas de 16 horas. Llamadas de Zoom sin fin cruzando 3 zonas horarias, y comiendo solo café tibio y nervios. Yo era investigadora senior de UX, un trabajo que pagaba muy bien, pero que te pedía un pedazo de tu alma en las épocas de presión. Apenas había dormido 48 horas. La piel me estaba tirante y seca, los ojos me ardían, y, sinceramente, lo único que quería era el pollo rostizado de mi mamá y unas horas de silencio absoluto en la casa donde crecí. Me quedé sentada un momento en el coche, agarrando el volante, tratando de reunir energía para desabrocharme el cinturón. Miré la casa, una colonia impecable de 2 pisos que mis padres, Marta y Albert, mantenían perfecta hasta el último detalle. Normalmente se sentía como un santuario, un lugar donde el tiempo se detenía. Hoy, sin embargo, había una energía rara. Las cortinas de la ventana del frente se movían, vi una sombra pasar. Probablemente solo era mi mamá revisando si ya había llegado, pero en mi estado de cansancio, me dio un poco de miedo. Finalmente bajé del coche, y el aire fresco de otoño no ayudó mucho a despertarme. Caminé por el sendero, mis botas haciendo clic sobre el pavimento, arrastrando un poco los pies. Tenía 32 años, era propietaria de casa, una profesional exitosa. Y aún así, al acercarme a la puerta principal, sentí una regresión extraña, como si fuera adolescente llegando tarde a casa después del toque de queda. Ni siquiera llegué a tocar el pomo, la puerta se abrió antes. Ya llegó, anunció mi mamá, Marta, no hacia mí, sino al pasillo vacío detrás de ella. Se volteó hacia mí, su sonrisa tensa, ensayada, sin ningún calor real. No traía su delantal de domingo de siempre. Estaba con un blazer rígido y pantalones formales, el cabello perfectamente armado con mucho laca. Llegaste tarde. Tenemos un horario que mantener. Hola, mamá, logré decir, con la voz ronca. Entré, dejando mi bolso en el banco de la entrada. Perdón, el tráfico estuvo horrible y tuve que mandar un último correo antes de salir. Estoy agotada. Bueno, acostúmbrate al tráfico, querida, dijo ella despreocupada, cerrando la puerta tras de mí con un clic decisivo. Supongo que a ti ya no te afectará mucho una vez que te acomodes. Me detuve con un pie a medio sacar de la bota. ¿Qué? La cena está en la mesa, dijo ella, ignorando mi pregunta y dándose la vuelta. Tu papá te espera. Tenemos mucho que revisar antes de que lleguen los mudanceros la próxima semana. Mi cerebro, lento y nublado por la falta de sueño, no podía procesar la frase. ¿Mudanceros? La seguí hasta el comedor, pero el olor del pollo rostizado me revolvía el estómago en vez de reconfortarlo. Mi papá, Albert, estaba sentado en la cabecera, incómodo. Era un actuario retirado, un hombre que había pasado la vida evitando conflictos, simplemente desapareciendo de cualquier lugar donde mi mamá estuviera. Me ofreció una sonrisa débil y casi disculpatoria. Siéntate, ordenó Marta, señalando mi silla de siempre. Pero había algo sobre el mantel. No era un plato, ni cubiertos, ni servilleta. Era una carpeta con pinza. La miré fijamente. Sobre ella había una hoja laminada titulada Responsabilidades diarias de CL borrador 1. Mamá, ¿qué es esto?, pregunté, con la voz temblando un poco, no de miedo, sino de confusión creciente. Se lo dijimos a los vecinos ayer, dijo Marta, sirviéndose un vaso de té helado con manos firmes. La señora Gabel preguntó por tus pequeños problemas en la ciudad. Le conté las buenas noticias,
que finalmente decidiste ser sensata, dejar ese depa tan pequeño y regresar a casa para cuidarnos. Realmente es la mejor solución para todos. Nosotros recibimos ayuda en la casa, y tú ahorras dinero y vuelves a ponerte de pie. Sentí que se me iba la sangre de la cara. Mis problemas, mi depa. Come tus papas, Clare dijo, cortando la carne con precisión quirúrgica. Podemos hablar de la remodelación del sótano después de que firmes el acuerdo. La traición me golpeó más fuerte que el cansancio. No era solo un malentendido. Era una narrativa, una realidad completamente inventada que ella había construido y vendido al mundo mientras yo me mataba trabajando. No me preguntó. Me lo dijo. Y viendo su rostro calmado, expectante, entendí algo aterrador. Ella realmente creía que no tenía elección. Miré de nuevo la carpeta. El texto se me mezclaba ante los ojos, pero algunas frases me saltaban, en negritas, exigentes. 7 de la mañana preparar desayuno bajo en sodio para papá. 8 de la mañana limpieza profunda del piso de abajo. Aspirar, quitar el polvo de soclos. 12 del mediodía transportar a mamá al club de bridge y club de jardinería. 3 de la tarde comprar el súper y preparar la comida. 9 de la noche luces fuera. Modo ahorro de energía. Esto es una broma, susurré, mientras el papel crujía entre mis manos. Miré a mi papá. Papá, tú sabes de esto. Albert carraspeó, desviando la mirada hacia el centro de la mesa. Bueno, Clare, tu mamá ella siente que con su cadera y mi presión arterial cada vez es más difícil manejar la casa grande. Y escuchamos, miró a Marta. Escuchamos que las cosas han estado difíciles para ti. Difíciles, repetí, con la voz subiendo de tono. Acabo de dirigir un proyecto de $2 millones. Me ascendieron el mes pasado. ¿Quién te dijo que las cosas iban mal? Ay, Clare, basta ya, interrumpió Marta, dejando caer el tenedor. El ruido retumbó en el cuarto silencioso. Sabemos que rentas ese depa diminuto en la ciudad. Sabemos que no tienes un esposo que te mantenga. La señora Gabel dijo que vio tu carro estacionado en ese supermercado barato hace 3 semanas. No hay vergüenza en admitir que estás pasando por dificultades, pero sí hay vergüenza en mentirles a tus padres. Compro en Aldi porque soy ahorrativa, mamá, no porque esté quebrada, dije, levantándome de la silla, que raspó con fuerza el piso de madera. Y no rento. Compré mi casa hace 3 años. Lo sabes. Viniste a la inauguración. Un banco es dueño de esa casa, Clare, dijo ella, moviendo la mano como desestimando lo que decía. Y los pagos deben estar ahogándote. ¿Por qué más estarías soltera a los 32? Se te nota el estrés. Mira cómo luces. Te ves horrible. Tienes bolsas bajo los ojos del tamaño de maletas. Nos necesitas. Tomó un sorbo de su té, con la mirada fija en mí, fría y aterradora. Ya limpié el sótano. Movimos tu antigua cama individual para allá. Está acogedor. No necesitarás mucho espacio, ya que estarás ocupada con el mantenimiento de la casa. No me voy a mudar aquí, dije, pronunciando cada palabra despacio. No soy su criada. No soy su enfermera. Los vecinos te esperan el martes, dijo Marta, bajando la voz y volviéndola peligrosa. Les dije que te encargarías del comité del festival de otoño en mi lugar, ya que ahora eres demasiado frágil. No me avergüences, Clare. Mañana vas a dar aviso en tu depa y vas a regresar a casa, donde perteneces. Te criamos. Nos lo debes. Mi pecho se apretó. Era la misma sensación de asfixia que sentía en la preparatoria, el mismo peso aplastante de sus expectativas y de su versión distorsionada de mi realidad para acomodarla a sus necesidades. No veía una hija. Veía un plan de retiro. Veía una sirvienta a la que podía intimidar porque pensaba que yo no tenía a dónde ir. Pensaba que era débil. Que todavía era la niña que lloraba cuando criticaba mi ropa. Miré a mi papá, rogando que interviniera, que fuera el padre que necesitaba. Solo tomó un bocado de sus papas y miró por la ventana. Recogí la carpeta. Marta sonrió, creyendo que aceptaría mi destino.
Léele con cuidado, dijo. Soy muy particular con cómo se quita el polvo de los soplos. La miré directo a los ojos. No grité. No lloré. El cansancio se convirtió en una claridad fría y dura. No, dije suavemente. Solté la carpeta sobre la mesa. Cayó sobre su plato, salpicando salsa sobre el mantel blanco impecable. Clare, chilló, brincando hacia atrás. Me voy, dije, dándome la vuelta y caminando hacia la puerta. Si sales por esa puerta, gritó Marta, perdiendo su compostura perfecta, no esperes que estemos aquí cuando regreses arrastrándote. Eres ingrata. Eres egoísta. Vas a perder ese depa y terminar en la calle, y yo no moveré un dedo. Agarré mi bolso. Mis manos temblaban, pero no de debilidad. Temblaban por la adrenalina de quemar un puente de una vez por todas. Adiós, mamá, llamé sin mirar atrás. Cerré la puerta principal con un portazo que me recorrió los huesos. Me metí al coche, cerré las puertas y me quedé un minuto entero, disfrutando el silencio. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de ella. Marta, tienes hasta mañana en la mañana para disculparte y confirmar a los mudanceros. Si no, voy a contarle a todos qué tipo de hija eres realmente. Miré la pantalla. Creía que su círculo social era la Corte Suprema. Creía que sus chismes podían destruirme. Pensaba que tenía todas las cartas porque asumía que yo estaba en la ruina y desesperada. Pero había olvidado algo crucial, no estaba rentando. Yo era dueña de una casa histórica de 4 recámaras en uno de los barrios más codiciados del estado. Una casa que había subido de valor un 30% en los últimos 2 años. Y no necesitaba su aprobación. Tenía un paracaídas hecho de oro. Para entender por qué este momento fue tan impactante, hay que comprender la década de silencio que había soportado. No era una niña rebelde, era la que arreglaba todo. Cuando mi hermano, que se había mudado sabiamente a Australia hace 5 años, dejó de llamar, yo era la que iba todos los domingos a llenar el vacío. Cuando mi papá tuvo cirugía de rodilla, yo era la que pedía 2 semanas de permiso para llevarlo a la fisioterapia, cocinarles y escuchar a Marta quejarse de que mi comida no tenía suficiente sal. Pasé toda mi veintena intentando comprar su amor con servicio. Pensaba que si tenía éxito suficiente, si era lo bastante servicial, si estaba lo bastante presente, Marta finalmente me miraría y diría, buen trabajo, Clare. Pero Marta no trabajaba con amor. Trabajaba con control. Era una mujer que veía a sus hijos como extensiones de su propia vanidad. Si nos iba bien, era gracias a su crianza. Si nos iba mal, era un ataque personal a su reputación. Pero había un punto dulce que le encantaba, cuando estábamos lo suficientemente necesitados de ella, pero no tanto como para avergonzarnos. Nos quería dependientes. Tenía 65 años, aunque le decía a todos que tenía 59. Era ama de casa que no había limpiado su propia casa en 20 años, confiando en una rotación de servicios de limpieza que inevitablemente despedía por incompetentes después de un mes. Pasaba los días presidiendo comités de la asociación de vecinos, aterrorizando al vecindario con multas por césped que estaba apenas 1/4 de pulgada más alto de lo permitido. Y últimamente, sus quejas de salud se habían vuelto muy convenientes. ¡Ay! Me dio vértigo, decía cada vez que había que vaciar el lavaplatos. Mi artritis está horrible hoy, gemía cuando había que deshiervar el jardín. Pero podía jugar 18 hoyos de golf un martes sin arrugar el ceño. Podía bailar 3 horas seguidas en una boda. La fragilidad solo aparecía cuando había trabajo que hacer. Este nuevo plan, el plan de cuidadora, era su obra maestra. Mientras manejaba lejos de la casa, me di cuenta de que esto no era una decisión repentina. Llevaba meses preparando el terreno. Las insinuaciones de que la casa era demasiado grande. Las preguntas sobre mis finanzas disfrazadas de preocupación. ¿Estás segura de que puedes pagar ese recibo de la calefacción, querida? Había estado esperando un momento de debilidad, y creía que lo había encontrado. Vio mi agotamiento, mi pérdida de peso por el estrés del proyecto y mi estado de soltera, y construyó una realidad donde yo era un fracaso que necesitaba volver a casa. Era brillante en una forma retorcida y enfermiza. Al decirle a los vecinos que me mudaría, me había encerrado socialmente.
Si no me mudaba, no era solo una adulta independiente, era la hija cruel que abandonaba a sus padres enfermos después de prometer ayudarlos. Había convertido su círculo social en un arma contra mí. Me detuve en la cochera de una gasolinera, con el corazón golpeándome en el pecho. Necesitaba pensar. Necesitaba gritar. Pero sobre todo, necesitaba asegurarme de que ella nunca, jamás, pudiera reclamar mi vida. Miré mi teléfono. Otro mensaje de ella. Marta, la señora Gabel acaba de traer una cazuela para tu cena de bienvenida. Le dije que solo estabas haciendo un mandado rápido. No me hagas quedar mal, Clare. Se estaba poniendo más intensa. Apostaba la casa, literalmente, a que yo obedeciera. Busqué en mis contactos hasta encontrar el nombre que necesitaba, la señora Higgins. Era la mejor agente de bienes raíces de mi ciudad. Una tiburona en traje Chanel, capaz de vender una casa embrujada a un cazador de fantasmas por el precio que pidiera. También era la mujer que me ayudó a comprar mi depa hace 3 años. Presioné llamar. Era domingo por la tarde, pero las tiburonas no duermen. Clare, dijo su voz, clara y cálida. ¿A qué debo el gusto? Por favor, dime que por fin estás lista para vender esa propiedad de inversión. El mercado está una locura ahora mismo. Respiré hondo, viendo el sol ponerse sobre los surtidores de la gasolinera. No la propiedad de inversión, señora Higgins, dije, con la voz firme por primera vez en todo el día. Quiero vender mi residencia principal, la victoriana. Hubo un silencio en la línea. Es tu casa, Clare. Cariño, amas esa casa. Acabas de terminar la cocina. Lo sé, dije, dejando que una lágrima finalmente rodara por mi mejilla. Pero necesito mudarme. Necesito irme lejos y rápido. ¿De qué estamos hablando?, preguntó, su tono cambiando de inmediato a algo más profesional, evaluador. Londres, dije. La idea llevaba meses rondando en mi cabeza. Mi empresa tenía una oficina en Reino Unido que estaba desesperada por investigadores senior. Yo había tenido demasiado miedo de dejar a mis padres, demasiado miedo de estar lejos en caso de que me necesitaran. Londres es precioso, dijo la señora Higgins. ¿Cuándo quieres la lista? Esta noche. Quiero que el letrero esté en el jardín mañana por la mañana. Sí, necesito que la valores para una subasta, para generar competencia. El silencio de mi casa ese lunes por la mañana era un contraste hermoso y radical frente al caos que Marta había tratado de imponerme la noche anterior. No desperté con una alarma genérica ni con una madre gritándome, sino con el suave zumbido rítmico de mi refrigerador y la luz gris pálida filtrándose por las cortinas de lino que había escogido a mano hace 6 meses. Me quedé en la cama 20 minutos solo respirando. Mi teléfono, que había silenciado desde que salí del camino de los padres, vibraba como loco sobre la mesa de noche. No necesitaba verlo para saber qué pasaba. Marta ya había pasado de la fase de madre ayudadora a la fase de mártir, y probablemente estaba entrando en la fase de deidad vengativa. Finalmente lo tomé, 53 notificaciones. 14 llamadas perdidas de mamá, 3 de papá, 36 mensajes de texto. Los revisé como si fuera un caso de estudio de psicología. Marta, 9:03 de la noche. Estás cometiendo un error terrible. Ya compré el detergente especial para tus sábanas. Marta, 10:15 de la noche. Papá está llorando. Espero que seas feliz. Lo estás matando. Marta, AM. Voy para allá a las 9 de la mañana para ayudarte a empacar. Claramente estás abrumada y no piensas con claridad. Lo resolveremos. Me senté, y ese miedo frío en el estómago se transformó en algo útil, determinación. No dije en voz alta, a la habitación vacía. No vienes. No le respondí. En cambio, abrí mi laptop y marqué la única llamada que realmente importaba. David, dije cuando apareció el rostro de mi jefe en la pantalla. Pareció sorprendido de verme. No estaba programada para estar conectada hasta dentro de 2 horas. Claire, todo bien, dijo David, recostándose en su silla. Pareces que dormiste unas 3 horas. Pensé que te ibas a tomar un día personal después del lanzamiento. Sí, me lo tomo, dije, con la voz firme.
Pero necesitaba hablar contigo primero. ¿Recuerdas la transferencia a la oficina de Londres? La posición en la sucursal con escasez liderando al equipo de investigación EMEA. David dudó. Sí, claro. Hemos intentado cubrirla por 3 meses, pero dijiste que no podías por tus obligaciones familiares. Mis obligaciones cambiaron, dije. ¿Sigue en pie la oferta? Claire, eres nuestra mejor investigadora. Si lo quieres, es tuyo. Pero el paquete de reubicación requiere un compromiso mínimo de 2 años. Es un gran cambio. Lo sé, respondí. Puedo estar en un avión en 2 semanas. Solo necesito que me envíen los papeles hoy. David hizo una pausa, estudiando mi rostro en la pantalla. Debió haber visto la desesperación que trataba de ocultar, o quizá la determinación de acero que la había reemplazado. Está bien, haré que Recursos Humanos te envíe los documentos por DocuSign antes del mediodía. Bienvenida a Londres, Claire. Cerré la laptop y exhalé, un suspiro largo y tembloroso que me vació los pulmones por completo. Lo había logrado. Había tirado de la cuerda de emergencia. Pero escapar de Marta no era solo una cuestión de geografía, era cuestión de activos. Ella pensaba que estaba ahogada en deudas. Creía que yo rentaba un depa diminuto. Se apoyaba en esas mentiras para mantener su poder sobre mí. Si me iba sin cerrar el ciclo, pasaría los próximos 10 años diciéndole a los vecinos que había huido del país para evitar a mis acreedores. Necesitaba liquidar todo. A las 10 de la mañana, la señora Higgins llegó a mi entrada en su Mercedes plateado. Se bajó impecable con un traje de pantalón crema, mirando mi jardín con aprobación profesional. Las hortensias están preciosas, Claire dijo mientras yo abría la puerta. Entró, los tacones resonando sobre la madera del piso que yo misma había restaurado hace 2 veranos. Observó la sala, tomando en cuenta las molduras, los gabinetes hechos a medida, el valor real de la propiedad. ¿Sabes?, dijo, cuando dijiste que querías vender pensé que estabas pasando por una crisis de los 25. Pero al ver los datos del mercado esta mañana, vas a ganar una fortuna. Necesito que se venda rápido, señora Higgins, dije, llevándola a la cocina. No busco sacar el precio más alto si eso significa que se quede meses en el mercado. Quiero que haya guerra de ofertas y quiero estar en contrato en 10 días. La señora Higgins puso su maletín sobre la isla de la cocina. Cariño, con el inventario tan bajo y tu distrito escolar listamos el jueves, hacemos un open house el domingo, y para el lunes en la noche tendrás varias ofertas por encima del precio. Pero tengo que preguntar, ¿tu mamá sabe? La señora Higgins conocía a Marta. Todos en el pueblo la conocían. Marta una vez intentó que despidieran a la señora Higgins del club de jardinería porque llevó galletas compradas en la tienda a una recaudación de fondos. Ella cree que estoy rentando, dije en voz baja. Cree que estoy quebrada. Que me voy a mudar a su sótano para ser su criada. La señora Higgins hizo una pausa, su mano sobre el iPad, las cejas levantadas hasta la línea del cabello. Perdón, dijo. Ha creado esta narrativa de que eres un fracaso. Le expliqué la vergüenza que me quemaba las mejillas. Está diciéndole a todos que si me ve vendiendo esta casa para mudarme a Londres, se destruye su historia. Va a intentar detenerme, dije. La expresión de la señora Higgins cambió de agente profesional a aliada conspiradora. Una sonrisa lenta, de tiburón, se dibujó en su rostro. Entonces, debemos ser discretas con el letrero, dijo ella. No respondí, sintiendo una satisfacción oscura crecer en mi pecho. Pon el letrero. Pon el más grande que tengas justo en el jardín de enfrente. Que lo vea. Que piense que el casero me está echando. Solo la hará sentirse más confiada. ¿Y si te llama?, preguntó la señora Higgins. Si me llama, dije, no le digas nada hasta que la tinta se seque. Entendido, asintió, tocando la pantalla de su iPad. Vamos a vender esta casa. El letrero se puso el miércoles por la mañana. Para el miércoles en la tarde, la enemiga estaba en la puerta. Yo estaba en medio de empacar mi biblioteca, envolviendo mi colección de novelas de ciencia ficción vintage en plástico de burbujas, cuando escuché los golpes agresivos en la puerta principal. No era un golpecito, era una demanda. Me congelé.
Revisé la cámara de seguridad en mi teléfono. Marta. Estaba parada en el porche con cara de madre preocupada, cejas fruncidas, labios apretados, pero su lenguaje corporal era pura agresión. Miraba por la ventana lateral intentando ver dentro. Pensé en no abrir, pero si no lo hacía, llamaría a la policía y diría que estaba suicida. Ya lo había hecho con una vecina antes. Abrí la puerta, pero me quedé en el marco, bloqueando su entrada. Claire. Se empujó hacia mí antes de que pudiera hablar, chocando su hombro con el mío con fuerza sorprendente. Avanzó por el pasillo, sus ojos recorriendo las pilas de cajas que había alineado contra la pared. Gracias a Dios que estás empacando, suspiró dramáticamente, colocando una mano sobre su pecho. Estaba tan preocupada cuando no contestaste. Pensé que ibas a ponerte terca y esperar hasta que viniera el sheriff a desalojarte. Cerré la puerta lentamente, girándome para enfrentarla. Mamá, ¿qué haces aquí? Vine a supervisar, dijo, pasando un dedo por la parte superior de una caja. Y para asegurarme de que no estés trayendo basura. El sótano es pequeño, Claire. Puedes traer tu ropa, obviamente, pero esto señaló mis libros. No tenemos espacio para libros viejos y polvosos. Puedes donarlos o dejárselos al casero. No los voy a dejar, dije, con la voz tensa. Y no me voy a mudar al sótano. Marta rió, un sonido agudo que me raspaba los nervios como lija. Ay, ya basta. Ya hablamos de esto. Los vecinos saben que vienes el sábado. La señora Gabel ya organizó un tren de comida para ayudarnos a que te instales, ya que estarás tan ocupada con el horario de limpieza. Entró a la sala, mirando alrededor con desdén. Dios, qué deprimente está este lugar. No entiendo por qué desperdiciaste dinero pintando estas paredes. Y esa lámpara, espantosa. Es bueno que te vayas. Este lugar nunca fue realmente tuyo, ¿verdad?, dijo Marta. Yo elegí esa lámpara, respondí, entrando a la sala. Y pinté estas paredes. Pues se nota, dijo ella con desdén. Ahora, agarra tu abrigo. Necesito que vengas conmigo a la farmacia. Mi receta ya está lista y hoy me duele muchísimo la rodilla. Puedes manejar tú. Será buena práctica para la próxima semana. Se volvió hacia mí esperando obediencia. Esperaba hombros caídos, un suspiro resignado, un asentimiento. Esperaba a la hija que había entrenado para ser su sirvienta. En cambio, crucé los brazos. Y la palabra quedó flotando entre nosotras. Marta parpadeó, su sonrisa titubeando. Perdón, no voy a llevarte a la farmacia, dije. Tengo mucho trabajo y no me voy a mudar a tu sótano el sábado. Claire dijo, bajando la voz a un susurro peligroso. No me pongas a prueba. Sé que te da vergüenza. Sé que es difícil admitir que fallaste, pero hacérsela difícil no va a cambiar los hechos. No tienes dinero. No tienes casa. No tienes a dónde ir. Tengo un trabajo, dije. Muy bueno. Un trabajo que claramente no alcanza para tener techo sobre tu cabeza, chasqueó, señalando por la ventana donde se veía el letrero de se vende. El letrero está en el jardín, Claire. Estás siendo desalojada. Deja de mentirme. Ese letrero no significa que me están desalojando, dije, dejando que la ira brotara caliente y cortante. Significa que estoy vendiendo. Yo soy dueña de esta casa, mamá. La he tenido por 3 años, y la vendo porque me voy a Londres. Marta se congeló. Me miró, su cerebro intentando procesar la información y rechazándola de inmediato porque no encajaba con su narrativa. Londres, repitió, como si hubiera dicho que me iba a Marte. No seas ridícula. Ni siquiera puedes pagar renta en este suburbio. ¿Cómo vas a vivir en Londres? Me transfirieron, dije, disfrutando la confusión en su rostro. Mi empresa me está mudando. Pagan todo. Y cuando se venda esta casa, tendré un buen colchón financiero. Entonces no, Marta tartamudeó. No voy a limpiar tus molduras. No voy a llevarte al club de bridge. Voy a vivir en Europa. El rostro de Marta pasó por una serie de contorsiones. Primero choque, luego negación, luego pura y cruda rabia.
Estás mintiendo, escupió. Te lo estás inventando para herirme. Eres igual que tu hermano. Egoísta, delirante. Tengo el boleto de avión, mamá, dije con calma. Me voy en 2 semanas. Me miró largo rato, respirando con dificultad. Luego una máscara cayó sobre su rostro. La rabia desapareció, reemplazada por una fría y condescendiente sonrisa. Oh, Clare, dijo suavemente, negando con la cabeza. Realmente estás enferma, ¿no? Londres, una transferencia, claramente tuviste un colapso. Esto es solo una fantasía que inventaste para lidiar con la vergüenza de perder tu depa. Se volvió hacia la puerta. Voy a ir a casa y llamar al doctor Evans, dijo. Es amigo de la familia, seguro puede conseguirte una referencia para una evaluación psiquiátrica. No podemos dejar que te vayas a Europa en medio de un episodio maníaco. Sal, susurré. Nos vemos el sábado, Clare dijo, abriendo la puerta. Y no te preocupes, les diremos a los vecinos que solo estás confundida. Tu historia de Londres queda entre nosotras. Golpeó la puerta con fuerza. Me quedé temblando. No me creía. O más bien, se negaba a creerme porque la verdad le resultaba demasiado incómoda. Iba a distorsionar todo. Iba a decirle a todos que estaba loca. La campaña de difamación empezó antes de que su auto saliera de mi calle. El jueves ya había recibido mensajes de 3 primos con los que no hablaba desde hacía años. Prima Sara, hola, Claire. Acabo de hablar con la tía Marta sobre lo que estás pasando. Solo quiero que sepas que no hay vergüenza en buscar ayuda mental. Te queremos. Tío Bob, Claire, por favor escucha a tu mamá. Solo quiere lo mejor. No huyas. Estaba destruyendo mi reputación. Me pintaba como inestable, maníaca e incompetente. Decía a la familia que tenía un colapso y que inventaba un trabajo falso en Londres para ocultar mi ruina financiera. Era una clase magistral de triangulación. Si intentaba defenderme, parecería maníaca y confirmaría su historia. Si me quedaba callada, su versión se volvía la verdad. Pero su desesperación revelaba algo más. ¿Por qué estaba luchando tanto? ¿Por qué tenía tanto miedo de que no regresara a casa? No era solo por las tareas. Marta era perezosa, sí, pero también tacaña. Decidí investigar un poco por mi cuenta. Todavía tenía los datos de acceso al correo conjunto de mis padres, desde que había configurado su iPad hace 2 años. Sabía que era invadir su privacidad, pero estaban tratando de internarme, así que todo estaba permitido. Inicié sesión y empecé a revisar. Ignoré los boletines del Bridge Club y el spam político. Fui directo a la carpeta de trabajo doméstico. Encontré un correo de hace 3 semanas con una agencia de personal. Asunto: reemplazo para María. Representante de la agencia: señora Peterson, como discutimos, no podemos enviar otra asistente a su casa. María presentó una queja formal por abuso verbal y condiciones de trabajo inaceptables. Además, tiene un saldo pendiente de 3.400 pesos por los últimos 2 meses de servicio. Respuesta de Marta: María era incompetente y ladrona. No voy a pagar por un servicio deficiente. Además, mi hija se mudará de nuevo el próximo mes para encargarse a tiempo completo, así que cancelen su contrato de inmediato. Se me cayó la mandíbula. No era solo que querían una empleada. Habían expulsado a las profesionales, les debían dinero y literalmente habían despedido a la agencia asumiendo que yo iba a ocupar el puesto gratis. Seguí investigando. Encontré una carpeta marcada como viajes. Dentro estaba la confirmación de una reservación: el Royal Caribbean World Cruise, 120 días, salida el 15 de noviembre. El costo era astronómico, casi $40.000. Todo encajó de inmediato. No estaban frágiles ni enfermos. Planeaban un crucero de lujo de 4 meses, pero no podían dejar la casa sola tanto tiempo sin pagar un cuidador. Y necesitaban a alguien que manejara los asuntos, pagara las cuentas y cuidara la propiedad mientras ellos se tomaban mimosas en el Mediterráneo. Ese era el papel de cuidadora. No me mudaba a cuidarlos, me mudaba a ser su administradora de propiedad gratuita para que pudieran gastar mi herencia en un crucero.
y necesitaban mi dinero de renta, que asumían que yo les pagaría por vivir en el sótano para cubrir la última parte del precio del boleto. Imprimí todo, los correos con la agencia, la confirmación del crucero, las facturas impagas. Mis manos temblaban, pero esta vez no era miedo. Era la furia fría y dura de una mujer que se da cuenta de que para quienes se suponía que la amaban, ella no era más que un número en una hoja de cálculo. El viernes, me llamó la señora Higgins. Claire, tenemos un problema, dijo, con la voz inusualmente grave. ¿Qué pasó? ¿No se publicó el anuncio? Sí se publicó, dijo la señora Higgins. Y tu mamá lo encontró. Me acaba de llamar. Se me contrajo el estómago. ¿Qué dijo? Al principio no se identificó como tu madre, dijo la señora Higgins. Llamó al número de letrero, fingiendo ser una vecina. Me dijo que la inquilina de esta propiedad, tú, había destrozado todo el interior. Que había daños por agua que estaba escondiendo, que los cimientos estaban agrietados y que había un laboratorio de metanfetaminas en el sótano el año pasado. ¿Qué, jadee? Está tratando de sabotear la venta, Claire, dijo la señora Higgins. Cree que si asusta a los compradores, el casero te va a desalojar sin depósito y no tendrás a dónde ir más que a casa. Incluso preguntó si el casero pensaba demandar a la inquilina por daños. ¿Y qué le dijiste?, pregunté, apretando el teléfono hasta que se me pusieron blancos los nudillos. La dejé terminar, dijo, con la voz fría como hielo. Y entonces le pregunté, ¿es usted Marta Peterson? Se quedó en silencio. Le dije, señora Peterson, soy la agente de ventas. He revisado personalmente esta propiedad. Sé que no hay laboratorio de metanfetaminas y que no hay casero. Y entonces lancé la bomba. Claire es la única dueña de esta propiedad. La está vendiendo en $850,000, y considerando que ya tenemos 3 ofertas anticipadas, se va a llevar casi $500,000 en efectivo. Así que, a menos que quiera ser demandada por interferencia maliciosa con un contrato de negocio, le sugiero que deje de llamar a mi oficina, cerró la señora Higgins, satisfecha. El silencio colgó unos segundos en la línea. ¿Qué dijo?, susurré. Cortó. Pero Claire, ahora ella sabe, dijo la señora Higgins. Sabe que tienes el dinero. Sabe que tienes el poder. Y gente como Marta eso no lo toma bien. No, dije, mirando los boletos del crucero impresos en mi escritorio. Vendrá por mí. Necesita ese dinero para su crucero. Va a intentar un último movimiento desesperado. La casa abierta es el domingo, dijo la señora Higgins. ¿Quieres que la cancele? No, dije firme. Déjala. De hecho, asegúrate de que esté todo listo. Yo voy a estar ahí. Claire, normalmente el vendedor no está presente en la casa abierta, dijo. Lo sé, contesté. Pero mis padres van a estar. Te lo aseguro. Van a venir a armar un espectáculo. Van a intentar avergonzarme frente a todos para que me someta de nuevo. ¿Y tú qué vas a hacer?, preguntó. Miré el montón de evidencia en mi escritorio. Voy a dejar que lo hagan, dije. Y luego los voy a enterrar. Domingo llegó con la claridad dorada y fresca de una tarde de otoño. El tipo de clima por el que los agentes de bienes raíces rezarían a cualquier dios pagano. Mi casa se veía espectacular. La señora Higgins la había preparado a la perfección. El olor a galletas de vainilla recién horneadas, de las de verdad, no las de supermercado que Marta odiaba, se esparcía por las ventanas abiertas. Yo estaba en la cocina, vestida no con los pantalones de sudadera de una hija derrotada que vuelve a casa, sino con un vestido azul marino hecho a medida que gritaba, ejecutiva. Observaba la cámara de seguridad en el iPad de la señora Higgins. La calle estaba llena de autos. La gente ya caminaba por el camino hacia la casa. Esto está como zoológico, dijo la señora Higgins, ajustando un jarrón de tulipanes. Ya tengo 3 parejas preguntando sobre la cláusula de escalamiento. ¿Te das cuenta que podrías recibir 50,000 sobre el precio de salida? No me importa el dinero, dije, con la vista fija en un sedán familiar que llegaba a la acera y se estacionaba doblemente detrás del BMW de un comprador potencial. Solo me importa el espectáculo.
Marta y Albert bajaron del auto. Marta estaba vestida para la guerra. Traía su traje severo de liderazgo de la iglesia, gris tweed, y caminaba por la entrada con una velocidad que milagrosamente desafiaba su supuesta artritis. Albert iba detrás, confundido y cansado, sosteniendo una cazuela cubierta con papel aluminio. Me moví hacia la sala, junto a la chimenea, para anclarme. La puerta principal se abrió. El vestíbulo ya estaba lleno con dos parejas jóvenes y una familia recorriendo la casa. Marta se abrió paso entre ellos, sin disculparse. Disculpen, disculpen, anunció en voz alta, proyectando su voz hasta el fondo de la sala. Por favor, tengan cuidado. Las tablas del pasillo están podridas. No hemos tenido tiempo de arreglarlas todavía. La sala quedó en silencio. La pareja joven cerca de la puerta bajó la mirada, alarmada. La señora Higgins dio un paso al frente, con una sonrisa tensa, pero profesional. Señora Peterson dijo, su voz firme pero suave como terciopelo. Bienvenida. Como le comenté por teléfono, el informe de inspección está impecable. Los pisos son de roble macizo, instalados el año pasado. Marta la ignoró. Escaneó la sala hasta que sus ojos se fijaron en mí. No parecía una madre viendo a su hija, parecía una general enfrentando a una desertora. Clare, exclamó, corriendo hacia mí y colocando una mano en mi frente como si me revisara la temperatura. ¡Ay, qué público! ¡Ay, cielo, mírate! Tienes fiebre. Te dije que esto era demasiado estrés. Estás confundida. Se volvió hacia la sala, dirigiéndose a los compradores, que estaban estupefactos. Lo siento mucho a todos. Mi hija está pasando por un momento difícil. Esta venta es un error. En realidad no está vendiendo. Está en medio de un episodio grave de salud mental y la llevaremos a casa para que reciba la atención que necesita. Por favor, pueden retirarse. La casa abierta queda cancelada. Un murmullo recorrió la sala. Vi la duda apareciendo en sus ojos. Ese era su poder, sonar tan razonable, tan preocupada, que la realidad parecía doblarse a su alrededor. Papá, dije, cortando los murmullos con mi voz. No miré a Marta, miré directo a mi padre, que estaba junto a la puerta, todavía sosteniendo la cazuela, con cara de horror. Papá, deja la cazuela, dije. Claire, quizá deberíamos salir a hablar, murmuró Albert, con la mirada moviéndose por la sala. No, dije, apartándome de la mano de Marta. Vamos a hablar aquí mismo. Me volví hacia la sala. Soy la dueña de esta propiedad. Estoy en pleno uso de mis facultades. Soy investigadora senior de UX en una empresa Fortune 500, y la próxima semana me trasladaré a nuestra oficina central en Londres. Mi madre les está mintiendo porque quiere obligarme a mudarme a su sótano para ser su sirvienta sin sueldo. Ay, Clare, basta, rió Marta, un sonido agudo y frenético. Está delirando. El trabajo en Londres es un invento. Está quebrada. Estoy quebrada, alcé la voz, firme. Agarré la carpeta que había preparado en la repisa. Entonces, ¿por qué la señora Higgins acaba de recibir una prueba bancaria verificada, mostrando exactamente lo solvente que soy? Di un paso hacia Marta y la multitud se abrió a mi alrededor. Les dijiste a los vecinos que estaba quebrada, dije, con la voz alta, clara y segura. Les dijiste que era un fracaso. Les dijiste que estaba batallando para poder hacerte sentir como la salvadora. Pero eso no fue suficiente, ¿verdad? Necesitabas que estuviera desesperada porque despediste a María. El rostro de Marta palideció. Yo no despedí a María. Ella renunció. Tengo los correos, mamá, levanté la hoja impresa. Tengo el correo donde llamaste a la agencia. Te negaste a pagar los 3,000 pesos que les debías y les dijiste que cancelaran el contrato porque, y cito, mi hija se muda de regreso el próximo mes para hacerse cargo a tiempo completo. Miré a mi padre. ¿Sabías eso, papá?, dije, clavando la mirada en Albert. ¿Sabías que ella despidió al asistente porque planeaba que yo lo hiciera gratis? Albert miró a Marta, y su expresión pasó de la vergüenza al shock. Marta, me dijiste que la agencia quebró. Mintió,
Papá, continué, implacable, igual que mintió sobre por qué me necesita allí. No está enferma, no está débil. Lo que necesita es alguien que cuide la casa. Saqué la segunda hoja de papel, la confirmación del crucero. El Royal Caribbean World Cruise. Lo leí en voz alta, salida 15 de noviembre, 4 meses, camarote de primera clase, costo total 38.400 pesos. La sala quedó boquiabierta. No lo imaginaba, un auténtico recorrió a los posibles compradores. No puedes pagar ese boleto con tu pensión, ¿verdad?, le pregunté, mirándola fijamente. Por eso me querías en el sótano. Ibas a cobrarme renta por vivir en mi propia casa de la infancia, ¿no? Mi renta iba a cubrir el último pago de tus vacaciones mientras yo fregaba tus baños y cortaba tu césped. Marta temblaba ahora. Su historia se desmoronaba en tiempo real. Buscó un aliado, pero los vecinos, la señora Gabel incluso había entrado y estaba en el vestíbulo, la miraban boquiabiertos. Eres una ingrata, siseó Marta, dejando caer la fachada. Después de todo lo que hice por ti, te criamos. Nos debes. Eres egoísta. Nos dejas pudrirnos mientras te vas a Europa. No los estoy dejando pudrirse, dije con calma. Los estoy dejando vivir la vida que realmente pueden costear. Si quieren un cuidador, contrátenlo. Pero yo no voy a hacerlo. Me volví hacia mi padre. Él miraba el recibo del crucero en mi mano y luego a Marta, como un hombre despertando de un coma de 30 años. Marta, dijo Albert, con la voz profunda, sorprendentemente firme. Reservaste el crucero mundial. Me dijiste que solo íbamos a visitar a tu hermana en Florida. Era una sorpresa, Albert, chilló Marta. Yo lo estaba manejando con el dinero de Clare. ¿Convirtiendo a nuestra hija en sirvienta?, preguntó él. Tiene dinero de sobra, gritó Marta, señalando mi casa. Mira esta casa. Ella puede ayudarnos. Es egoísta. No, dijo Albert, dejando la cazuela sobre un átemen blanco inmaculado, haciendo un golpe sordo. Ella no es egoísta. Nosotros lo somos. Me miró, con lágrimas asomando en los ojos. Clare, no sabía, te juro que no sabía que despidió a María. No sabía del crucero. Lo sé, papá, dije suavemente. Súbete al coche, Albert ordenó Marta, notando que estaba perdiendo control de su principal activo. Nos vamos. Claramente, Clara está teniendo un colapso y necesita espacio. No, dijo Albert. Marta se congeló. Disculpa, dije no. Albert enderezó la espalda y miró a la señora Higgins. Señora, ¿esta casa todavía está a la venta? La señora Higgins asintió lentamente. Está bien, dijo Albert. Porque mi hija merece cada centavo. Se volvió hacia Marta. No voy a irme de crucero, Marta, dije. Y no voy a irme a tu casa ahora. Me voy a quedar y voy a ayudar a Clara a empacar. No puedes, gritó Marta. No puedes dejarme sola. Mi cadera. Tu cadera está bien, dijo Albert, con la voz firme. Jugaste tenis el martes. Vi la raqueta en el maletero. Marta se quedó ahí, despojada de mentiras, sin poder, rodeada de extraños que ahora sabían exactamente quién era. Se veía pequeña. Patética. Está bien, gritó, dándose la vuelta. Está bien, sufran los dos, a mí qué me importa. Salió de la casa con un portazo. El silencio llenó la habitación por un instante. Luego, la señora Higgins aclaró su garganta. Bueno, dijo al grupo, aplaudiendo con entusiasmo. Como pueden ver, la vendedora está muy motivada y el título de la propiedad está limpio. ¿Quién quiere ver la recámara principal? El efecto fue inmediato, brutal y totalmente satisfactorio. Mi casa no solo se vendió, desató un frenesí. La señora Higgins tenía razón, el drama en el open house volvió la propiedad aún más legendaria. Acepté una oferta en efectivo 60,000 pesos por encima del precio pedido de un joven arquitecto que amaba la energía del lugar. Cerramos la venta en 9 días. Marta, por otro lado, quedó en bancarrota social. La señora Gabel, la vecina que presenció todo el colapso, fue el canal del chisme. Para la noche de lunes,
Todo el club de bridge, el comité de jardinería y la junta de la JOA sabían que Marta Peterson había fingido sus enfermedades, despedido su ayuda y había intentado esclavizar a su hija exitosa para financiar un crucero de lujo secreto. La historia de madre sufrida que había construido se derrumbó. Ya no era la madre digna de lástima, era la villana del fraccionamiento. Renunció al comité del Festival de Otoño por problemas de salud, pero todos sabían que era porque nadie quería sentarse a su lado en las reuniones. El mayor cambio fue a Albert. No se divorció de ella, eran de una generación que simplemente no hacía eso. Pero hizo algo mejor, dejó de ser su cómplice. 3 días antes de mi vuelo a Londres, cené con mi padre en una parrillada del centro, solo nosotros dos. Se veía cansado, pero más ligero, como si hubiera soltado una mochila pesada que cargaba por décadas. Canceló el crucero, me dijo, cortando su bistec. Perdió el depósito también. Está furiosa. Apuesto a que sí, dije, tomando un sorbo de vino tinto. ¿Y en la casa? Tranquilo, dijo. Volví a contratar a la agencia. No María, ella no volvería, pero una nueva chica. Y le dije a Marta que si la despide, me mudo a un condominio. Creo que esta vez me cree. Alcanzó mi mano sobre la mesa. Su palma estaba áspera y cálida. Lo siento, Clare, dijo, con la voz cargada de emoción. Yo dejé que pasara, dije. Durante años, solo quería paz. Dejé que ella reescribiera la historia porque era más fácil que pelear con ella. Pero cuando te vi ahí, en tu sala, enfrentándote a toda esa gente solo para que te escucharan, me di cuenta de que te había fallado. Ahora estás aquí, papá, dije, apretando su mano. Eso es lo que importa. Londres musitó, con una pequeña sonrisa genuina. Siempre he querido conocer el Museo Británico. Deberías venir, le dije. Tendrás una habitación de verdad, no un sótano. Se rió. Tal vez lo haga cuando todo se calme. El día que me fui estaba nublado, típico otoño gris. Me paré en la puerta del aeropuerto, pasaporte en una mano, tarjeta de embarque en la otra. Miré mi teléfono por última vez. Un mensaje de Marta. Marta, espero que estés feliz. Los vecinos todavía susurran. Si quieres arreglar esto, puedes mandarme un cheque por el depósito del crucero que me hiciste perder. No sentí enojo. No sentí culpa. Solo sentí que había terminado con todo. No respondí. No la bloqueé. Simplemente borré el hilo. Caminé por la manga del avión, las ruedas de mi maleta deslizándose suavemente sobre la alfombra. No estaba huyendo. No estaba escapando. Estaba ascendiendo. Tenía mi carrera. Tenía mi dinero. Tenía mi dignidad. Y mientras el avión despegaba, girando sobre la ciudad que había intentado mantenerme pequeña, miré hacia abajo los suburbios por última vez. En algún lugar, en una casa colonial perfecta, Marta probablemente estaba desempolvando sus propios zócalos, esperando a una hija que nunca iba a volver. Le pedí una copa de champaña a la aeromoza. ¿Celebración?, preguntó, amable, mientras servía el líquido espumoso. Choqué mi copa contra el posavasos y sonreí. Libertad, dije. Libertad pura y sin filtros.